Hola chavos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. El día de hoy quiero compartir con ustedes un caso completo de la parte de evaluación de proyectos de inversión, donde vamos a construir desde la inversión inicial neta, posteriormente vamos a construir los flujos de efectivo, vamos a usar algunas técnicas de evaluación de esos flujos de efectivo y vamos a ocupar también las técnicas de riesgo, de análisis de riesgo dentro de este caso de riesgo de proyectos. Entonces, sin más, procedo a compartir con ustedes mi hojita de Excel para que ustedes puedan ver el desarrollo del ejercicio y podemos sacarlo adelante. El ejercicio dice, Webmaster.com creó un poderoso servidor que la empresa empleará en sus actividades de Internet. Costará 10 millones comprar el equipo necesario para fabricarlo. Entonces, costo del equipo, 10 millones. Eh, y se requerirá de un capital de trabajo operativo neto equivalente al 10% de las ventas. Entonces vamos a poner aquí capital de trabajo neto, 10% de las ventas. Posteriormente tenemos que aquí que el precio unitario del servidor, de los servidores que vamos a comercializar, es de precio unitario, es de 24,000 y la compañía piensa que los costos variables unitarios ascenderán a 17,000. Costo variable unitario, 17,500. Después del primer año, tanto ellos como el precio de venta aumentarán a una tasa inflacionaria. Entonces aquí vamos a poner tasa de crecimiento, una tasa inflacionaria del 3%. Um, los gastos fijos ascenderán a 1 millón anual. Y aumentarán con la inflación, entonces también tenemos una tasa de crecimiento. Y aumentarán con la inflación. Tardarán 1 año en adquirir el equipo necesario y en iniciar operaciones. El proyecto del servidor tendrá una vida útil de 4 años. En caso de aceptarse, habrá de durar ese periodo. Se prevé que los rendimientos guarden una estrecha relación con los obtenidos de otros activos. La compañía piensa que venderá 1,000 unidades al año. Entonces, unidades vendidas, 1,000. Estas son unidades. Y de todas formas, vamos a dejar un espacio para la tasa de crecimiento en caso que después la requiramos. Posteriormente, ah, tenemos por aquí que el equipo se depreciará en 5 años usando las tasas del sistema acelerado modificado de recuperación de costos, entonces depreciación acelerada.
por 5 años. Y posteriormente dice, el equipo tiene un valor estimado de mercado de 500,000 pesos al terminar su periodo de vida de 4 años. Entonces, valor de rescate, 500,000. Y el impuesto fiscal federal más el estatal es de 40%. El costo de capital del proyecto en alto riesgo, ok, entonces el costo promedio ponderado de capital para un riesgo medio es del 10%. Y luego me dice que son aquellos donde el coeficiente de variación se encuentra entre 0,8 y 1,2. Será del bajo riesgo, tendrá 8%, y es cuando el coeficiente de variación se encuentre por abajo de 0,8, y 13% para riesgo alto, que es cuando el coeficiente de variación se encuentre por arriba del 1,2. Luego nos dice que construyamos un modelo de hoja de cálculo y con él obtengamos el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, el periodo de recuperación, y posteriormente vienen los incisos referentes a la parte de manejo de riesgo. Entonces yo creo que con estos datos podemos iniciar nuestros cálculos. ¿Correcto? Entonces vamos a empezarlo en una hojita limpia de Excel. Voy a ponerle un poco de zoom para que ustedes lo vean. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos tratando con un proyecto de inversión es hacer pues nuestros presupuestos, ¿no? Y en la parte de presupuestos pues tendríamos que manejar los años que estamos describiendo tendrá el proyecto de duración. El proyecto nos comentaron que tendrá 4 años de duración, y entonces vendrán las unidades vendidas, que son 1,000 unidades al año, pero dejémoslo preparado para que en caso de que haya algún crecimiento o queramos hacer un análisis de crecimiento, pues tengamos todo listo para hacerlo. Entonces, el siguiente año serían esos 1,000 unidades por uno más la tasa de crecimiento. En este caso no se va a modificar, pero no importa. Fijemos esa tasa y arrastremos hasta el año 4. Por supuesto, si aquí la tasa de crecimiento fuera 1, pues va a cambiar. Vamos a regresarla a 0, y posteriormente tenemos el precio unitario, que nos dijeron era de 24,000 para el primer año, y para el segundo año, ahí sí nos indicaron una tasa de crecimiento del 3%. Por tanto, para el siguiente año va a ser un precio de 24,720. $25,461, y 25,461 en el tercer año y 26,225,45 en el cuarto. De tal manera que el total de ventas ascienda a la multiplicación de mis unidades vendidas por los precios unitarios,
y de tal manera que yo vendo un poco más de, bueno, 24 millones en el primer año, posteriormente 24.720.000, 25.461.000 600 y posteriormente 26.225.448. ¿Correcto? Posteriormente, tendríamos que irnos a la parte de, fue la parte de los ingresos. De hecho, vamos a agregar aquí que esto es ingresos, presupuesto de ingresos. Y en la parte de abajo puedo poner el presupuesto de costos y gastos. Ajá. Y entonces, igual repito los mismos años. Y para el presupuesto de costos y gastos, vuelvo a requerir las unidades vendidas, que de hecho lo más recomendable es que los referenciemos hacia la parte de arriba. Y posteriormente tengo que sacar el costo variable, entonces voy a poner aquí costo variable unitario. Y en la parte de costo variable nos dijeron que eran 17.500 para el primer año y posteriormente esos 17.500 crecerán con esta tasa de crecimiento que habíamos puesto por aquí a 17.000 no, 18.025, vamos a ponerle el signo de pesos. Y si yo fijo esa tasa de crecimiento, pues entonces tenemos los de los siguientes años, ¿no? Que son 18.565 y 19.122.72. Posteriormente sacamos el total de costos variables, que es precisamente las unidades vendidas por nuestro costo unitario. Ajá. Y una vez que tenemos esta parte de nuestros costos variables, podemos agregar la parte de los costos fijos que nos dieron por aquí en los datos, 1.000.000. Igual, esos costos fijos tienen una tasa de crecimiento por aquí del 3%. ¿Correcto? Y entonces tenemos 1.030.000, 1.060.900 y 1.092.727. Y entonces podemos poner total de costos y entonces sumamos el costo variable con el costo fijo. Muy bien, y ya que logramos hacer eso, ahora podemos hacer nuestra tabla de depreciación acelerada. Yo, para que no perdamos tiempo, les voy a decir los porcentajes de depreciación por año. Es 20%, 32%, 19.2%, 11.52%. Y así seguiría en el futuro. No necesitamos las demás tasas. Vamos a poner el costo del equipo que originalmente nos dieron y que era de 10 millones. Y posteriormente, para sacar el monto anual de depreciación, multiplicaremos
ese 20% por el costo de nuestro equipo y haremos lo mismo siempre por el costo original del equipo. De tal manera que ya calculamos las depreciaciones. Uh-huh. Y aquí abajo puedo ir sacando el valor en libros, ¿no? Que va a ser el costo del equipo menos el monto de la depreciación. Y después al valor en libros le voy a ir quitando el monto de la depreciación cada año para que yo no pierda de vista que al final esta maquinaria vale 1.728.000 después de los 4 años. También podemos hacer el cálculo del capital de trabajo requerido. Entonces aquí voy a poner capital de trabajo y aquí voy a poner cambio en el capital de trabajo. Entonces dijimos que el capital de trabajo que se tiene que invertir era el 10% de las ventas. Entonces tomo las ventas y me voy por el porcentaje que le vamos a aplicar. Y resulta ser que en el primer año yo tengo que haber reinvertido 2.400.000, en el segundo año 2.472, en el tercer año 2.546 y en el último año 2.622, pero ese es el total de capital de trabajo invertido. Entonces, este lo invierto antes del primer año y para sacar el del siguiente año voy a tomar el siguiente año menos este, y entonces 2.400.000 se invierten en el año cero, antes del primer año, y solo la diferencia se invierte en el año 1, en el año 2 y en el año 3. ¿Correcto? Ahora sí, ya tenemos todas nuestras tablitas auxiliares y me puedo ir al cálculo de la inversión inicial neta, donde voy a poner el costo del equipo, que es de 10 millones, como nos dijeron. Y en este caso, pues solo voy a agregar la inversión en el capital de trabajo, neto, que dijimos que es previo a empezar el año, por lo tanto, 2.400.000. ¿De acuerdo? Y con esto sabemos que la inversión inicial neta será de 12.400.000. Entonces, ese es el primer flujo relevante de nuestro proyecto. Posteriormente, nos vamos al cálculo de los flujos de efectivo. Y entonces, igual vamos a tener los años. Y como ya construimos la tablita que está por ahí arriba de los diferentes presupuestos, pues ya sacar el cálculo de los flujos de efectivo se vuelve muy sencillo, ¿no? Tenemos el cambio en los ingresos, después el cambio en los costos y gastos, ¿de acuerdo? Después tenemos el cambio en la depreciación para irnos a la utilidad antes de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, ya es muy sencillo porque lo tenemos justo arriba. Traemos las ventas, traemos los costos y traemos la depreciación que fuimos calculando.
de tal forma que cambio en los ingresos, menos cambio en los costos, menos cambio en la depreciación, me va a dar la utilidad antes de impuestos. Y ahí tendremos que hacer el pago de los impuestos, que serán esos 3.500.000 por la tasa fiscal que nos dieron, que en este caso es relativamente alta porque dice 40%, y a nuestra utilidad antes de impuestos le quito los impuestos y me va a dar la utilidad después de impuestos. ¿Correcto? Y una vez que tenemos la utilidad después de impuestos, pues tenemos que regresar la depreciación porque la depreciación nos genera un tax shield, un ahorro fiscal, más sin embargo no es un flujo de efectivo. Entonces tendremos que regresar la depreciación y tendremos que incluir el cambio en el capital de trabajo neto, que dijimos ya solo invierto la diferencia, lo que me falta para llegar al monto requerido del siguiente año. Y entonces ahora sí tengo que mi flujo de efectivo de este primer año va a ser la utilidad más la depreciación menos el capital de trabajo. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos eso, pues podemos tranquilamente arrastrarlo hacia mi última columna, ¿correcto? Aquí me falló la tasa del impuesto, pero ahorita mismo lo corregimos. ¿Listo? Y entonces, en el último año, como ustedes saben, hay que hacer estos ajustes a los flujos de efectivo, donde hay que hacer la recuperación del capital de trabajo neto, que no es otra cosa más que todo el capital de trabajo que invertí en el proyecto, incluyendo aquello que invertí en la inversión inicial. Si nos damos cuenta, esta cifra que tenemos por aquí es la misma cifra que tenemos por acá. Después tenemos el ingreso por la venta del activo, el activo que utilizamos en nuestro proyecto, y nos dijeron que su valor de rescate era 500,000 y posteriormente tenemos que poner el efecto en los impuestos por la venta del activo. Ajá, y entonces aquí es muy importante siempre recordar que hay que comparar el precio de venta del activo, que ya dijimos que era 500,000, contra su valor en libros. Por eso era importante determinar anteriormente los valores en libros, y el valor en libros al final del año 4 es 1.728.000, lo cual quiere decir que voy a tener una pérdida por la venta de este activo. Podría ser una ganancia, pero como fue negativo, voy a tener una pérdida de 1.228.000 pesos. Y visto a la empresa como la suma de sus proyectos, pues podemos calcular no sé por qué se movió, discúlpenme, podemos calcular el efecto fiscal o los impuestos multiplicando esa pérdida por la tasa fiscal. Y entonces generamos lo que les decía, es un ahorro fiscal, un tax shield, que podré deducir contra otras cosas de la empresa, ¿de acuerdo?
porque dijimos que vemos a la empresa como la suma de sus proyectos. ¿De acuerdo? Y entonces el flujo terminal va a ser el flujo de efectivo más la recuperación del capital de trabajo, más el ingreso por la venta, menos esta parte del efecto fiscal. Y eso me lleva a mi flujo de efectivo terminal. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, podemos proceder a aplicar las técnicas de evaluación para nuestro proyecto. Voy a poner por aquí los años y luego los flujos de efectivo. ¿Ok? Y entonces tenemos del año 0 al año 4, el flujo de efectivo del año 0 es la inversión inicial, lleva un signo negativo porque es, es una salida de efectivo y luego me llevo todos los demás flujos de efectivo positivos. En el último año es importante seleccionar el terminal. De tal manera que puedo calcular el periodo de recuperación. El periodo de recuperación va a ser muy fácil de calcular. Aquí lo voy a poner. El proyecto me debe 12,000 pesos. En el primer año me paga 4 millones, me sigue debiendo 8. Me paga 4 millones, me sigue debiendo 3. Me paga 4 millones y se vuelve positivo. Entonces podemos decir que el periodo de recuperación de este proyecto es 3 años. Después tenemos el periodo de recuperación descontado, que fue creado precisamente porque el periodo de recuperación no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y entonces, para ese, lo que tenemos que hacer primero es sacar el valor presente de nuestros flujos de efectivo. Entonces, tomo el flujo de efectivo original entre 1 más el WAC, que tenemos aquí arriba, arribotota, el de riesgo medio. Nada más acuérdense de fijarlo para que ahí se quede. Y lo elevamos al número de años. Y estos serían mis flujos de efectivo descontados o en valor presente, ¿de acuerdo? Y la técnica es la misma, tendré que poner el periodo de recuperación descontado. Ajá. Igual tomo el flujo de efectivo y le voy restando los flujos de efectivo a la inversión hasta que el número se vuelve positivo. Y entonces aquí nos damos cuenta que tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el proyecto se va a recuperar en 4 años. ¿Correcto? La técnica más usada sigue siendo el valor presente neto, pues porque es una técnica que además de tomar en cuenta todos los flujos de efectivo, cosa que no sucede con el periodo de recuperación, toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo con esta tasa de descuento y además tiene esta característica donde esa tasa de descuento puede ajustarse de acuerdo al riesgo del proyecto, como habíamos visto por aquí, ¿no? Entonces, pues es una técnica muy noble. ¿Cómo se realiza? Vamos a poner BNA en nuestras computadoras. La tasa es 10% y posterior a eso tenemos nuestros flujos de efectivo, cerramos y restamos la inversión inicial neta. Nada más acuérdense que ya tiene el signo negativo
por eso en la fórmula se le pone más, y este es nuestro valor presente neto. ¿Qué quiere decir esta cifra? Que los inversionistas de este proyecto incrementarán su riqueza en 3.463.337.22 por invertir en este proyecto. Otra técnica muy útil es la tasa interna de rendimiento, que solo es recomendable usarla en proyectos que son proyectos con flujos de efectivo normales. Esto es, solo hay una inversión inicial y todos los demás flujos de efectivo son positivos, pero este es el caso. Este es todavía más fácil porque nada más le pongo TIR, pongo todos los flujos de efectivo, incluyendo la inversión inicial, y me da mi tasa interna de rendimiento. Y la última técnica, que también es hermosa, es precisamente esta parte de nuestro índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad, usamos la misma fórmula de BNA, volvemos a ir por el WACC por aquí arriba, pero esta vez voy a tomar en cuenta los flujos de efectivo menos la inversión inicial y lo voy a dividir entre el valor absoluto de la inversión inicial. Y entonces este índice de rentabilidad me dice que por cada peso que yo invierto en el proyecto me devuelve o genera 1.28, o sea, estoy teniendo una ganancia de 28 centavos por cada peso invertido, pues lo cual es pues bastante generoso, ¿no? Cuando las empresas no tienen suficiente dinero como para invertir en todos los proyectos que tienen en mente, pues la realidad es que es importante que los proyectos nos devuelvan pues la mayor cantidad de dinero por cada peso invertido, ¿no? Entonces, es una técnica bastante noble. ¿De acuerdo? Ahora